y Ciencia de la Inmortalidad Física, un programa dedicado a vivir fuera de la cultura de muerte. Muy buenas tardes, queridos amigos de Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física. Esto es un programa dedicado a vivir fuera de la cultura de la muerte. Un programa dedicado a cómo estar vivo, cómo hacer para estar cada vez más vivos, pero sobre todo la última tendencia, lo que está más cerca y que se vislumbra en un futuro no tan lejano como pensamos, el arte de la inmortalidad física. El día de hoy vamos a hablar acerca del clasismo, que es el hijo del racismo. Clasismo, una lucha de clases que ha siempre estado a escondidas. Nos quedó como un tema pendiente del año pasado, ese año pasado que apenas ha pasado un día, pero nos había quedado en un programa que el cual me invitaron, hablamos del clasismo, pero las personas que hicieron muchísimas más preguntas después me preguntaban acerca del clasismo, un poco más profundo acerca del clasismo. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer el programa del clasismo, espero que hayan pasado un fin de año en familia, disfrutando el advenimiento de este nuevo ciclo. Para mí el tiempo es absolutamente relativo, es decir, que no es que es algo que termina y algo que comienza, es lo que es, y el tiempo es solamente un continuo espacio-tiempo. Sin embargo, quiero desearles que para este continuo espacio-tiempo puedan esté lleno de realizaciones para ustedes, esté lleno de realizaciones, en que sus metas sean alcanzadas y que por fin, por mi mayor deseo, que la humanidad pueda despertar a una nueva forma de ser, a una nueva forma de pensar, a un nivel de conciencia mayor y en consecuencia una frecuencia vibratoria que nos permita dar saltos cuánticos en esta realidad que estamos viviendo. Hacia donde quiera que veamos, vemos las huellas del gran desastre, del gran desastre que hemos estado viviendo, no solamente el cambio climático al cual es importante porque sin planeta no podríamos nosotros sobrevivir, pero también hay otros factores, la lucha entre nosotros mismos, entre seres humanos, las guerras, la discriminación, parece que se ha exacerbado el racismo, la discriminación, la violencia de unos contra los otros. Así que mi mayor deseo es que nosotros podamos dar un salto cuántico en nuestra manera de pensar, que dejemos atrás aquello conocido que porque nos lo enseñaron es así y debe seguir siendo así. Bien, hablado esto y con esta pequeña y breve introducción, quiero hablar acerca del clasismo. Primero que nada vamos a definir lo que el clasismo significa y lo que no es el clasismo. Entonces el clasismo es una tendencia o una actitud eminentemente discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran o superiores o inferiores. No es solamente el clasismo no es solamente de arriba hacia abajo, sino también es de abajo hacia arriba. Según el diccionario de la Real Academia Española, es una actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social. Por lo general, un clasista asume que pertenece a una determinada clase social y obra en consecuencia para beneficiar, apoyar y defender los intereses de quienes son de su misma clase y perjudicar a quienes no pertenecen a esa clase. Como vemos, el clasismo se basa fundamentalmente en los prejuicios. Es una condición psicoemocional, resultado de esa entramado sociocultural, aprendizaje y domesticación que recibimos, que somete a los diferentes procesos e interacciones de la vida cotidiana o múltiples y repetidas formas de estereotipos, de formas de ser, y quien se sale fuera del estereotipo se considera mi enemigo. No solamente al estereotipo están unidos los prejuicios, la discriminación, la violencia y la desigualdad. En este punto, a donde quiera que miramos, pues vemos los restos, las manifestaciones de eso que estamos conversando el día de hoy. Vemos esas huellas dolorosas en la humanidad acerca de
cómo los estereotipos se han establecido, cómo los prejuicios de unos contra los otros, la discriminación no solamente social, sino de género, la violencia y la desigualdad se han establecido y son huellas profundas en el devenir cotidiano de la humanidad. Esta tendencia perniciosa de los seres humanos de prejuzgarnos unos a los otros de una manera cruel, a veces hasta negativa, a través del chisme, la calumnia, el exabrupto, la falta de respeto, y un grupo de personas a otras o a los miembros de un grupo por su forma de vestir son discriminados, por su forma de hablar, por la forma como piensan y de expresarse, o cómo actúan o qué defienden esas personas. Entonces somos aquellos que prejuzgamos de una manera bastante cruel, bastante negativa a unos a los otros. Cuando se actúa sobre un prejuicio, se discrimina y se ofende e irrespeta a los demás, deteriorando así el bienestar y el convivir entre nosotros los humanos. Está bastante deteriorado esta interacción de unos con los otros. Nos sentimos que necesitamos cuidarnos unos de los otros sin entender todavía de que no hay otro allá afuera. No hay otro allá afuera. El otro no es más que una posibilidad tuya. Es otra de tus múltiples e innumerables posibilidades. El racismo, el sexismo, la homofobia, la discriminación por edad o por religión, cómo luce, por apariencia, son prejuicios comunes comunes en nuestra cultura. Prejuicios y que producen perjuicios a las personas. Otro prejuicio que es el que nos estamos conversando el día de hoy. Estoy aquí pendiente porque tengo una nueva plataforma y no sé dónde me indica el tiempo que llevamos en el aire. El programa Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física llega a ustedes por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual, emocional, física, al alcance de tu mano, y también de la pasadita hot dog. Estamos en todas partes, los más ricos hot dogs del Valle de Phoenix, al estilo Sonora, y en otras particularidades, otros tipos de hot dog, pero también tienen ahorita el champurrado. Con este frío que está haciendo, el champurrado está absolutamente delicioso, la sopa de queso, hay muchas otras alternativas, pero la especialidad de la pasadita hot dog son exactamente eso, los hot dogs. Gracias a Quantum y a la pasadita hot dog por apoyarnos a que el programa salga nuevamente al aire. El clasismo. Entonces, estamos hablando acerca del clasismo. Es esa actitud discriminatoria que defiende y mantiene las diferencias entre las clases sociales. Este prejuicio se evidencia en las declaraciones o creencias de las personas cuando se expresan en términos absolutamente despectivos sobre lo que tienen más dinero, poder o posición social, o al contrario, con disgusto porque no tienen, o porque no tienen la educación, o porque no tienen el poder adquisitivo que tienen las otras personas. Los prejuicios se basan entonces en estereotipos que sostienen las personas y sobre generalizaciones que hacemos con respecto a un grupo social, las cuales típicamente son negativas y despectivas. Los estereotipos van de la mano con conductas discriminatorias. No podemos seguir creyéndonos el cuento de que el clasismo es algo obvio y evidente, pero que no es discriminación. Por supuesto que es discriminación. Lo que pone a los miembros de un grupo en situación de desventaja al ser tratados injustamente por el simple hecho de pertenecer a una determinada clase social,
Y este es el caso, la discriminación por no pertenecer a una determinada clase social. Así es como los clasistas tildan al millonario de estafador o de agarrado o explotador, o el pobre se tilda al pobre como holgazán, como un parásito de la sociedad, como un flojo, como un malagradecido. Son términos y expresiones, más que términos, expresiones que utilizamos de una clase social a la otra de una manera realmente discriminatoria y ofensiva. ¿Por qué nosotros, como humanidad, somos o nos comportamos? No es que somos, nos comportamos de esta forma. Según lo que se llama el campo de la psicología del prejuicio, tenemos esa tendencia a clasificar, a poner todo como en estancos, en cajitas y mantener en celdas llenos de prejuicios y de estereotipos. Entonces, clasificamos esa información que percibimos como en categorías mentales para facilitar el entendimiento, para poder entender el mundo. El problema que tenemos al categorizar de una manera rígida a las personas en ellos y nosotros, tendemos a minimizar las diferencias entre las personas de nuestra clase social y a exagerar las diferencias entre los grupos sociales distintos, lo cual distorsiona nuestras percepciones de la realidad. Buscamos llenar entonces ese sentido de pertenencia, de autoestima e identidad y adoptamos creencias y conductas de una determinada clase social. Y muchas personas sufren porque no tienen los requisitos para pertenecer a determinada clase social. Y su vida se basa en saltar a una determinada clase social porque crees que no puedes pertenecer. Porque además tienes juicios en relación a la supuesta clase social donde tú estás. Adoptamos entonces estas creencias y conductas de esa clase social a la cual pertenecemos o aquella a la cual queremos pertenecer. Y así nos identificamos como si eso somos nosotros. Los estudios nos hablan de que quienes ejercen el clasismo son personas que han sufrido un fuerte fracaso personal en relación a sus expectativas acerca de sí mismos y en comparación, es decir, se comparan con otros. De ahí entonces yo tengo más o yo tengo menos, o yo soy más o yo soy menos. Pero viene de esta parte del fracaso personal, de aquellas expectativas que nos ponemos y que no logramos cumplir. Eso nos crea un gran sentimiento de frustración y una frustración social importante. Estas personas más adelante discriminarán a otros. Y los factores afectivos que están imbrincados, que están unidos a esta frustración, pues son un detonante y una causa importante en discriminación hacia los demás. Los individuos, para sentir que se reevalúan a sí mismos y para revalidar una imagen que creen que deben llenar y cumplir, se validan a sí mismos a través de esos factores externos. La cantidad de dinero con la cual cuentan, los estudios y el conocimiento que tienen, las marcas que usan, y al no encontrar en sí mismo las herramientas para sentirse validados por ellos mismos, sino no por el exterior, sino por quien ellos realmente son, pues la frustración va en aumento y me convertiré en una persona clasista. Discriminaré a las de otras clases y trataré de, aunque cuando no pertenezca, esto es muy paradójico, pero aunque no pertenezca a una clase social, entonces
yo quiero identificarme con esa clase social y me empezaré a mirar a los otros de una manera. Pongo todo mi valor afuera, en cuánto valgo, en cuánto tengo, no en quién yo soy. Y a través de ese cuánto tengo y cuánto valgo, voy a discriminar a los demás porque no tienen eso. Y en consecuencia, para el discriminador, para el clasista, no es digno y está metido dentro de esa, no solamente no es digno, sino que va dentro de la discriminación, no pertenece, aunque tú no pertenezcas, pero tú crees que pertenece o quieres y deseas dentro de esa frustración pertenecer a un grupo social en donde no llenas los requisitos de ese mismo grupo que a su vez es clasista, al cual quieres pertenecer. Entonces, como se sienten poderosos solos con los factores externos, van rebajando a los demás. En el caso de las personas de clases sociales más bajas, se van a validar a sí mismos a través de la envidia, que no es más que la creencia de que yo no puedo tener aquello que el otro tiene. En consecuencia, lo rebajo llamándolo ladrón, explotador, poniendo en duda sus valores de cómo hizo el dinero o cómo pertenece o cómo tiene sus conocimientos. Son esas personas que envidian a los demás, pero no es porque lo quieren tener, sino porque lo quieren que el otro lo tenga, como aquella fabulosa fábula de la serpiente y la luciérnaga. No, yo no quiero tener tu brillo, lo que no quiero es que tú brilles. Eso es discriminación y también va dentro de lo que estamos hablando el día de hoy. Hoy estamos hablando del clasismo que se da entre las diferentes clases sociales. No podemos dejar de lado el hecho de que al hablar de clasismo reconocemos entonces de que hay clases sociales. Tenemos que reconocer que hay clases sociales. Las clases sociales, eso llamado clases sociales, son aquellos grupos humanos que comparten una situación económica, ingresos, formas de trabajo, relación con los medios de producción, diferenciada de otros grupos de condiciones sociales y culturales similares. Esto de cerca de las clases sociales a mí me llama la atención porque hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, pero tiempo atrás, las clases sociales, el proletariado, la burguesía, ¿verdad? Era lo que se escuchaba, ya esos términos no se usan, ahora lo vemos el clasismo desde otra, pobres, ricos, más que dentro del punto de vista de su acercamiento hacia la forma de producción. Entonces, en la distribución de la riqueza es lo que se habla hoy en día. Ese reconocimiento de las clases sociales hoy en día está basado en la desigualdad de la distribución de la riqueza. Y esta desigualdad afecta el ciclo de vida de una persona y tiene implicaciones intergeneracionales. Es decir, que va mucho más allá de lo que estamos conversando el día de hoy. Es decir, implicaciones intergeneracionales. Y ya vamos a ir a escuchar una canción y luego vamos a continuar con el tema de intergeneracional. ¿Cómo esto implica? Vamos a escuchar una canción que se llama Caótico. Caótico.
Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física, un programa dedicado a vivir fuera de la cultura de muerte. Ya de regreso en Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física, un programa dedicado a vivir fuera de la cultura de la muerte, estamos hablando acerca del clasismo, un tema que me quedó pendiente del año pasado y que no quería dejar pasar porque tengo temas muy interesantes para esta nueva etapa de Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física e igualmente del programa Vida Alternativa. Nos quedamos en el tema entonces de que hay las implicaciones intergeneracionales en esta marcada lucha de clases. Y estas implicaciones van desde el hecho de la dificultad que tiene una clase social de acceder a la educación, de alimentarse de una manera adecuada que le permita responder y desarrollarse como un individuo pleno y saludable, así como vestirse de una manera apropiada para una entrevista de trabajo o sencillamente para poder ir a la escuela, una calidad de vida y el reconocimiento a los derechos fundamentales que muchas de estas clases sociales se les han negado a través de los tiempos. Y no solamente clases sociales, porque también les estoy hablando acerca de que hay el clasismo y una discriminación. A pesar de que traten de esconderlo, no, el clasismo es una forma de discriminación. Pero también tenemos una discriminación en relación al género, tenemos una acerca de las elecciones sexuales, etcétera. Hay una discriminación que cada vez se hace muchísimo más patente, pero el clasismo nos está tomando de una manera solapada, casi como un cáncer que se está expandiendo por Latinoamérica, porque lo que está sucediendo en Sudamérica en particular es el hecho de la lucha de clases planteada hace bastante tiempo atrás por Carlos Marx. Esa lucha de clase está imbrincada solapadamente dentro de las sociedades de suramericanas, en donde vemos que el comunismo se va como expandiendo y va tomando lugares que antes no tenía. Pero acuérdense que el comunismo y el socialismo está plantado en lo que tiene que ver con el ingreso. Tiene que ver con el aparato productivo y el acercamiento que puede tener la sociedad a esa distribución de la riqueza. Pero lo que tienen en común estos movimientos de izquierda comunista, de los comunistas, tienen en común un enorme resentimiento ante aquellas personas, basado también en el clasismo, porque el clasismo funciona de arriba abajo, basado también en el hecho de que me estoy resentido de que tú tienes algo que yo creo que alguien me ha quitado. Y no te has dado cuenta posiblemente de que todos los estudios que hablan, si nosotros unimos todo el dinero, todo lo que hay en el planeta y lo repartimos a partes iguales, déjenme decirle que en menos de un año, por decirlo de alguna manera bastante conservadora, las personas que eran pobres volverán a ser pobres. Las personas que empezaron a hacer dinero empezarán a hacer dinero, aun cuando repartamos esa riqueza a partes iguales. Y es por lo que estamos viendo. Hay unas implicaciones intergeneracionales que tienen que ver con la educación, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la religión. Todo esto está junto. Es una bomba de tiempo grandísima, pero lo que hay en común es ese resentimiento. Todos los comunistas tienen en común el resentimiento. Los comunistas del mundo, los que creen en el comunismo. Porque los dirigentes, ellos siempre tendrán acceso a la riqueza de una manera todavía peor de la que hoy se plantea, la cual no estamos negando, no la estamos negando. Entonces las implicaciones van desde esa dificultad. ¿Por quién eres enseñado? ¿Tienes acceso a educar? ¿Tienes acceso a nuevos conocimientos? ¿Estás al tanto de todo lo que está sucediendo a nivel científico? ¿O todavía sigues aferrado a viejas formas de ser y viejas formas de ver las cosas? Unido, pegado a una manera religiosa de ver
las situaciones en donde sigues siendo víctima y el otro es el que te da y no pones el poder donde tiene que estar, que es en ti mismo. Por eso yo digo que todos los estudios sociológicos que se han hecho en relación a distribuir de una manera igualitaria la riqueza, en muy poco tiempo los que eran ricos volverán a ser ricos y los que eran pobres volverán a ser pobres, porque es una cuestión de conciencia, una cuestión de mentalidad, es una forma de vivir y en esto hay excepciones, no las estamos negando, pero tampoco quiero llevarlo al término del estereotipo de que el pobre es pobre y va a ser pobre siempre. El pobre va a ser pobre si no cambia la forma como ve y percibe su acceso a la riqueza y cómo se prepara para el mundo que está por venir, que se nos viene encima de una manera bastante apresurada. El clasismo es discriminatorio e hijo del racismo. Si la discriminación puede entenderse como el hecho de dar un trato desfavorable de desprecio inmerecido a determinadas personas o grupos, el clasismo y el racismo, al igual que los discursos machistas y xenófobos y homofóbicos, construyen una lógica intentando presentar a un individuo o a un grupo como que naturalmente o biológicamente inferior o menos capacitado para algo. Este discurso no solo soslaya el peso de las desigualdades estructurales y las desventajas relacionadas con el origen y con las oportunidades, también suele atribuir a sus detectores una narrativa que justifica una supuesta superioridad y el merecimiento de determinados privilegios por esa supuesta superioridad. El racismo y sus hijos no es una causa sino una consecuencia de los intereses económicos expansionistas que vienen, vamos a ir un poco atrás, vamos a ir atrás, la historia es fascinante cuando nosotros no la dejamos de lado, no la soslayamos, la historia tiene tanto aprendizaje. Si nosotros nos vamos a la historia, nos podemos dar cuenta que cuando los intereses económicos del llamado viejo mundo se empezó a expandir y esos colonos europeos instalaron la diferencia e inferioridad para justificar ese proceso de invasión y de colonización de los europeos, aquí en América, por supuesto, y justificar el genocidio aberrante, el genocidio de los indígenas, como una respuesta a la resistencia ejercida y el secuestro de nativos africanos entre los siglos XVI y XIX, justificando que no eran seres humanos, que eran inferiores y que consecuencia de esa inferioridad había que esclavizarlos como mano de obra gratuita bajo ese justificativo de que eran salvajes y que eran una amenaza para el progreso. Es decir, y hoy no hay diferencia en la selva amazónica, en la selva amazónica de Venezuela, cómo se está tratando a los indígenas por una búsqueda, una nueva era del oro, en la búsqueda del oro. Ahí están. Y se están asesinando y matando realmente a los indígenas. Bueno, de ahí viene esa justificación de que yo puedo hacer con el otro lo que yo quiera porque es que yo soy superior o yo soy inferior. Y el inferior, como yo soy inferior, tengo derecho a envidiar lo que tú tienes, tengo derecho a írtelo a quitar de alguna manera, porque soy inferior. Se espera eso de mí. Vean este juego en el cual nos movemos. Los pueblos originarios de América y de África fueron diferenciados y convertidos en otros, en una otra edad, en otras dimensiones, en otra edad distintos a los otros seres humanos y con la anuencia que hoy en día se da ante la mirada torva y de lado de la religión imperante en aquel tiempo y en este también. Existen tendencias hoy en día
para separar y justificar el clasismo, alejándolo del racismo, y escuchamos en algunos países acerca de este tema, diciendo que no, que es clasismo, pero que el clasismo no es racismo. Y así justificando el clasismo, alejándolo del racismo, para separar de manera tajante fenómenos que siempre, quieranlo o no, van juntos. Porque el clasismo es un hijo del racismo. Y es en este punto donde reside el carácter pernicioso del clasismo. Asume de manera tácita, es decir, que la asume per se, pero no menos perniciosa, que la condición social de pobreza y marginación que desprecia no es producto más de las fallas morales y de la ignorancia de quienes la padecen. Es decir, no está muy separado el hecho de cuando comenzó la invasión europea en América, eran inferiores, eran flojos, por eso había que domesticarlos, dominarlos, y hoy en día decimos exactamente lo mismo y ponemos como que son fallas de sus valores y morales de las personas que tienen menos recursos y aquellos que tienen más recursos, como que si los recursos y los valores y la moral estuvieran juntas y justifican. Hay personas que justifican el clasismo aun cuando de boca para afuera sean antirracistas, pero son clasistas. Hay una mezcolanza y una contradicción interna muy grande en todo esto cuando hablamos de que el clasismo no es racismo. El clasismo es un hijo del racismo y viene el clasismo solamente que se manifiesta en esa lucha de clases sociales que pareciera haber resurgido de las cenizas del comunismo cubano y del comunismo ruso y chino. Tenemos un gran trabajo que hacer en nosotros mismos, porque no podemos cambiar el mundo una sola persona. Yo creo que una sola persona puede cambiar el mundo. Sí, yo sí lo creo, que una sola persona puede cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno se cambia a sí mismo y se canta las verdades de cómo yo discrimino al otro, ¿en dónde está esa creencia de clases? Porque tengo otras cosas, porque tengo artículos de marcas o porque tengo más conocimiento o más educación que otros. ¿Dónde cantarse las verdades? ¿Dónde está esa discriminación? ¿Y dónde está el clasismo? ¿Dónde está esa lucha interna por querer pertenecer a una clase social que pareciera que me elude? Una clase social a la cual no logro pertenecer, pero añoro. Y he puesto todo mi ser para conseguirlo. Quiero aclarar algo porque usualmente se presenta esta confusión. Incluso en el programa apareció la palabra de el clasicismo. Vamos a estar claros antes de ir a una nueva pausa comercial. El clasicismo es la denominación historiográfica de un movimiento cultural, es decir, no tiene nada que ver con clasismo. El clasicismo es una tendencia del arte, es una tendencia estética, intelectual y cultural que está inspirada en determinados patrones estéticos que dicen el hombre como medida de todas las cosas, homo omnium rerum mesura. Omnium rerum mesura es, que se desarrolla de una forma simultánea a los distintos estilos artísticos y movimientos literarios de la edad moderna.
No soy una experta en latín como se pudieron dar cuenta, pero de ahí viene la palabra clasicismo y tiene que ver entonces con un movimiento de índole cultural, estético e intelectual. No tiene nada que ver con clasismo. Vamos a escuchar una canción y luego vamos a continuar el programa de hoy de Vida Alternativa hablando acerca del secreto de la vida. El secreto de la vida es nada más y nada menos que la respiración. Ya regreso. Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física, un programa dedicado a vivir fuera de la cultura de muerte.
Ya de regreso en Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física, un programa dedicado a vivir fuera de la cultura de la muerte, ese sistema de creencias que nos mantiene muriendo en vida, todos en una fila hacia la muerte, en donde vivimos una cárcel muy hermosa, pero que no hay libertad condicional. Estamos presos en esa cárcel de barrotes de limitación y de paredes de creencias obsoletas y enfrancados en viejas formas de pensar, porque es lo que nos han enseñado. Bueno, en esta otra parte del programa de hoy de Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física, quiero hablar acerca de la respiración, acerca de ese secreto de la vida. ¿Qué es ese secreto de la vida? Respirar, todo lo que implica respirar. Desde ese primer reto que nosotros al nacer tenemos. Te estuvimos respirando 9 meses en el vientre de nuestra madre. Para mí es fascinante entender este punto de la respiración. Tuvimos 9 meses respirando en esa respiración placentaria a través de nuestra madre, y cuando ese momento al cual nosotros nacemos requerimos tomar una decisión, y esa decisión la tomamos todos porque hemos respirado, hemos tomado esa decisión de vivir, y esa decisión de vivir es en ese primer hálito de vida, en esa primera bocanada de aire que nosotros tomamos. Respiramos desde que nacemos hasta cuando morimos, y la mayor parte de las veces ni siquiera somos conscientes de la importancia, de esta importancia tan fundamental que tiene que ver con algo que pareciera tan sencillo, que es respirar. Nos permite estar vivos, y además es una garantía de la salud. Es una garantía de salud, salud emocional, salud física, salud mental. Vivimos y no nos morimos de asfixia, nosotros vivimos, seguimos respirando siempre. Muchas veces que el tema de la respiración pareciera un tema que está resuelto, que no tenemos que hacer nada para respirar. Pero la diferencia que podemos encontrar entre respirar bien o mal supone una diferencia entre la vida y la muerte, una diferencia entre la salud y la falta de ella. Es entonces la vida comienza con ese primer respiro, ese respiro del recién nacido, que muchas veces nos recibieron golpeándonos para que tomáramos, y aún en algunos sitios todavía se golpea al niño para que tome esa primera respiración, y creemos que se justifica esa nalgada sin entender el proceso por el cual el bebé cuando sale queda como privado porque le han cortado el cordón umbilical antes de tiempo. El cordón umbilical, mientras está latiendo, nos está indicando que el bebé está cabalgando entre las dos respiraciones y haciendo todos los ajustes técnicos y físicos que necesita hacer para poder estar listo y respirar. Cuando se corta el cordón umbilical antes de tiempo, se le obliga, y ese aire que es frío porque nunca había experimentado esa bocanada de oxígeno, entonces es quemante para el bebé, y el bebé respira poquito, y de grande respiramos poquito para que duela poquito, y como nos duele poquito también vivimos poquito, por aquello de cuando nosotros sentimos emoción cortamos la respiración, dejamos de respirar en esos pequeños lapsos de tiempo, y a veces también aguantamos la respiración para no expresar nuestras emociones y sentimientos. Entonces, si comparamos el oxígeno con otros elementos de nuestra vida que son indispensables, observamos que una persona podría mantenerse con vida sin beber agua o cualquier otro líquido, casi exagerando, una semana. Se puede pasar varias semanas sin comer alimento, como unos 40 días dicen, y otros podemos decir que podemos estar hasta 2 meses sin dormir.
Pero si nosotros no respiramos, si nosotros no respiramos, no podríamos vivir ni siquiera 15 minutos sin que existan fallas en nuestros sistemas. Las células de nuestro cerebro apenas pueden estar 3 minutos sin respirar. 3 minutos. Fatalmente estarían dañadas si se supera ese tiempo. No tenemos gente consciente de todo lo que significa respirar. No tenemos una idea de la importancia del oxígeno. Y si lo extrapolamos ahora que tenemos cambios climáticos que ponen realmente en riesgo la calidad de lo que estamos respirando, entonces ese preciado gas se nos hace cada vez muchísimo más importante. Es importante respirar cuando hacemos deporte. Es importante respirar cuando hacemos yoga. Nos indican que debemos respirar para poder manejar nuestro apetito y la forma como comemos. Nos invitan a respirar para poder manejar mejor nuestras emociones. Pero no nos dicen que es muchísimo más importante y va más allá y engloba, implica cualquier actividad, cualquier acto de nuestras vidas, el respirar. Si todavía nos queda tiempo. ¿Por qué es tan importante respirar? Al respirar, nuestro cuerpo absorbe oxígeno que es necesario para poder estar vivo y libera el dióxido de carbono, que ya no necesitamos ese oxígeno. Al inhalar aire, la sangre absorbe el oxígeno y recorre todo nuestro cuerpo para abastecer a las células de todo lo que necesitan para que puedan producir la energía necesaria para producir esa energía gracias a la combustión del oxígeno. Nuestro carro del cuerpo, este cuerpo que poniendo como un símil, el carro no puede vivir sin gasolina. Muy poco. Cuando ya te enciende la lucecita y ya después le das y le das y le das, quedan los vapores del oxígeno y yo te lo hago para que ustedes se den cuenta de la importancia de la respiración. Entonces el carro no podría avanzar si no hay combustión de la gasolina. Nuestro cuerpo no podría seguir ni avanzar sin el oxígeno, y el dióxido de carbono es el residuo, es lo que sobra del proceso de la respiración. Si no respiramos bien, nuestros pulmones no reciben suficiente oxígeno, por consiguiente, nuestra sangre no obtiene la cantidad suficiente de oxígeno para poder funcionar, para poder ofrecer a las células el aporte energético. Pequeña pausa aquí. Hay diferentes tipos de respiración que a lo largo de los programas vamos a ir ilustrando. La respiración entonces se nos hace vital. Necesitamos el oxígeno para poder no solamente respirar, sino también producir energía para que nuestros otros sistemas sigan funcionando. Respiramos por el sistema respiratorio, que está formado por las vías altas y bajas, los pulmones, los músculos respiratorios, los músculos que auxilian y el centro respiratorio. Las vías respiratorias superiores, fosas nasales, cavidad bucal y faringe, comunican con las vías respiratorias inferiores, tráquea, bronquios y pulmones. Todos estos conductos están revestidos por una membrana que limpia el aire, especialmente en las vías que comunican con el olfato. De ahí la importancia de respirar por la nariz.
realizándose un proceso de limpia, de depuración y calentamiento del aire que no se obtiene al respirar por nuestra boca. Los pulmones ocupan toda la cavidad torácica, sobrepasando las clavículas por la parte superior y parapeteados con el exterior. Están parapeteados con nuestro esternón por delante y las costillas a los lados. En su base se apoya sobre el diafragma, nuestros pulmones se apoyan sobre el diafragma, que es el principal músculo respiratorio. Otros músculos son los intercostales y se añaden músculos intercostales internos que solo se ponen en funcionamiento cuando la respiración se hace caótica. Entonces, el centro respiratorio está situado en nuestra médula espinal, en la oblonga y en el bulbo raquídeo y se encarga de regular los movimientos respiratorios de una forma absolutamente automática, incluso cuando dormimos o nos encontramos bajo efecto de la anestesia. Entonces, la respiración, ese secreto de vida, ese que nos mantiene no solamente vivos, sino también nos mantiene saludables. Una correcta respiración incluso puede curar las enfermedades derivadas del estrés, puede curar la depresión, la fatiga y es la principal herramienta de la que disponemos para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente, siendo capaz de controlar esa sensación de dolor. Sin embargo, no existe una única forma correcta de respirar, no existe. Mientras en la tradición oriental, ¿verdad? Se considera que el estado mental o el estado natural, mental, saludable, consiste en respirar unas 9 veces por minuto. Nuestra cultura occidental se contenta con plantearnos 16 veces por minuto como un hábito óptimo y razonable para mantener una vida sana y proveer a nuestras células del aporte de oxígeno necesario para que nuestro cuerpo funcione saludable y normalmente. De ahí la importancia de la respiración. Por eso hablamos hoy de la respiración como un secreto de vida y como un secreto de salud física. Este ha sido todo el programa por el día de hoy, hablando acerca del clasismo y la respiración el día de hoy en nuestro programa Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física, un programa que está dedicado a vivir fuera de la cultura de la muerte. Esto significa vivir fuera de un programa de creencias, de los paradigmas en donde se incluye que lo único seguro es la muerte. Y estamos hablando ya a pasos agigantados se acerca y la ciencia cada vez tiene muchísimo más estudios que nos hablan de que nosotros podremos como humanidad ser físicamente inmortales en un espacio de tiempo bastante corto. Ha sido para mí un placer el programa del día de hoy. Vamos a continuar con Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física, que tiene muy buena aceptación en las noches, los martes y jueves a las 10 de la noche. El programa de Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física y ya próximamente la semana que viene Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, en donde estaremos hablando de todo eso que se llama terapias alternativas en su espacio Vida Alternativa. Muchísimas gracias a Quantum Emotional Crossover Seminario y a la Pasadita Hot Dog por su soporte. Esto es todo por el día de hoy. Vamos a irnos despidiendo con una última canción. Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física,
un programa dedicado a vivir fuera de la cultura de muerte.